El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentros. Somos comunidad. Somos comunicación para el bienestar. ¿Qué tal, amigos de Comunicación para el Bienestar? Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante, que es el tema de la investigación, y sobre todo la investigación referida a algo en lo que nos involucramos, que es la investigación sobre la afromexicanidad. Antes que nada, pues les presento a mi compañera Ivette Serna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, José Luis? Bien, mi nombre es José Luis Flores y vamos a hablar justamente de la afromexicanidad, tema que más o menos hemos ido abordando, que hemos ido investigando, pero sobre todo nos gustaría compartirles la manera en la que fuimos abordando esa investigación desde una perspectiva sociológica, desde la perspectiva filosófica de Michel Foucault. Entonces, para ir empezando el tema, para ir abriendo el tema, sí me gustaría que quedara más o menos claro lo que es la investigación. No sé qué concepto tienes o qué nos podrías decir acerca de la investigación, Dalia. Bueno, sí, justo como lo dices, esta investigación nace como un estudio cultural que pretende indagar sobre la identidad afromexicana. Era un concepto que a nosotros nos estaba haciendo ruido desde el mes de enero del 2021. Un poquito más adelante, tal vez en febrero o marzo. No, desde enero, cuando estábamos justo revisando los resultados los primeros resultados de la encuesta del Censo de Población del INEGI 2020, y nos llamó muchísimo la atención, que por ahí hay un video sobre ese análisis. Del conteo al cuenteo. Del conteo al cuenteo, y ahí es donde nace la inquietud de esta investigación, porque una de las preguntas, justamente, y lo mencionamos en ese video, tenía que ver con una pregunta sobre la identidad afromexicana, ¿no? Que decía más o menos que si por cuestiones de raza, religión, ideología, cultura, tal, te identificabas o te asumías como afromexicano o afrodescendiente. Entonces nos pareció peculiar esta pregunta por dos razones. Primero, porque era la primera vez que se abordaba el tema de la afromexicanidad, el concepto. Y segunda, porque metodológicamente nos cuestionábamos por qué en particular se hacía una pregunta sobre este grupo y no sobre otro, ¿no? Que los demás se englobaban ni siquiera en grupos indígenas, sino como hablantes de alguna lengua indígena o idioma originario, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí fue creciendo nuestra inquietud. Conforme fueron pasando los meses, el tema fue cobrando relevancia en las mesas de análisis de la Combi, hasta que, bueno, nos decidimos por ahí de mayo del 2021 a hacer la investigación sobre este tema en particular. Y empezamos a acercarnos a algunas informantes clave, por una parte, y por otro, pues empezamos a hacer trabajo de gabinete, trabajo de preparación para ir a hacer trabajo de campo, justamente, ¿no? Y justamente aquí cabría hacer como una precisión acerca de lo que es la investigación. En términos como muy genéricos, por así decirlo, la investigación es un proceso a través del cual o mediante el cual pues se crea o se genera un conocimiento, y a nosotros nos intrigaba bastante el conocer justamente todo lo que estaba relacionado con la afromexicanidad, qué elementos pues la constituían, qué elementos culturales. Para nosotros en ese momento pues considerábamos como que había una relación muy muy clara entre la afromexicanidad y algunos rasgos culturales traídos de África, sobrevivientes de África, como le queramos llamar. Revisamos además la literatura referente al tema, papers,
libros, investigaciones muy formales. Como bien lo comentabas, el tema de la afromexicanidad, y fue como una revelación por ahí, pues muchas veces se abordaba pues desde teorías de género. Cuando se llegaba a abordar como muy tangencialmente, tal vez, desde teorías de género, tal vez. No diría tangencial, diría principalmente desde la teoría del género, ¿no? Desde la... Principalmente. Digamos, cuando se llegaba a tocar tangencialmente, digamos, el tema de la afromexicanidad, porque no es un tema, digamos, que se aborde demasiado. Había como bastante, pues, con respecto a estudios de género, y poco a poco fuimos haciendo como esa preparación, pero siempre en el entendido que tenía que ser un estudio de tipo cultural. Es decir, íbamos como en la búsqueda de esas prácticas culturales, de esos elementos identitarios que le daban sentido al ser afromexicano, ¿no? Esa era como que nuestra perspectiva, ¿no? Era lo que buscábamos, era lo que nos planteábamos y nos preparamos básicamente para eso. ¿Qué fue con lo que nos encontramos ya después? ¿Qué sucedió después en todo este proceso? Nos encontramos con unas revelaciones. Digamos que nos encontramos con el peor, no sé si el peor o el mejor escenario al que un investigador se puede encontrar. Es decir, no encontramos nada de lo que fuimos a buscar. Nosotros preparamos instrumentos de investigación, por ahí un cuadro de observación, unas entrevistas, unas encuestas, Focus group, ya muy pensadas desde la idea de que había elementos culturales que ligaran el concepto afromexicanidad pues a estas dimensiones culturales naturales o originarias de África. Pero lo que nos dimos cuenta es que nos encontramos con una comunidad culturalmente mestiza, con evidentes prácticas culturales mestizas entre lo indígena, entre lo originario y lo evidentemente cristiano, lo colonial, español, que nos estaba rompiendo, pero que no nos estaba rompiendo, que nos despedazó el método, nos despedazó la investigación, porque entonces aquello que íbamos a buscar no lo encontramos, pero no bastaba decir, bueno, aquí no hay nada, chao, nos vamos, lo que vimos fue esto y ya. No era suficiente, ¿no? Entonces, fue un momento muy chistoso, yo creo que fue un momento muy chistoso, porque mientras estábamos haciendo la investigación, todo el tiempo que estuvimos, esta investigación la hicimos en particular en la región, en el municipio de Coajinicuilapa, Guerrero, que digamos que es el lugar con mayor población afrodescendiente del país, y donde Aguirre Beltrán, que es el pionero de los estudios afrodescendientes en México, pues fue a realizar sus estudios culturales, ¿no? Queríamos ver lo que él había visto. Sin embargo, ocurrieron muchas coincidencias afortunadas en esa investigación. Una de ellas es que íbamos, digamos, con una inocencia, inocencia académica al campo, porque decidimos no leer a Aguirre Beltrán hasta después de la incursión de campo, ¿no? Decidimos no incursionar sobre ningún estudio cultural que se hubiera hecho en la región de Coajinicuilapa que pudiera sesgar nuestra visión, excepto, bueno, las informaciones que habíamos recibido de los informantes clave. Y eso me pareció muy positivo, porque
digamos, eso nos permitió no llevar como ideas preconcebidas o no ir con prejuicios o no ir ya esperando qué encontrar, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta inocencia intelectual, si lo podemos decir de alguna forma, nos permitió como la posibilidad de reflexión de lo que estábamos viviendo. Sí, si bien no hicimos este ejercicio de manera como tan profunda de ir y sesgando la investigación con otro tipo de estudios, bueno, sí hicimos esta revisión de la literatura, sí nos dimos como una idea de qué se estaba escribiendo y cómo se estaba escribiendo, de alguna manera, y éramos muy conscientes de la influencia que habían tenido los estudios de Aguirre Beltrán, por decir uno de los autores, si no es que el más importante. Pero si bien no encontramos pues esos elementos culturales, esos elementos simbólicos que vincularan directamente las prácticas culturales que se estaban generando y que se estaban reproduciendo ahí en Coajinicuilapa con el continente africano, con elementos del continente africano, sí encontramos cosas. Si bien no encontramos de manera directa estos elementos, esas prácticas culturales, sí encontramos otras cosas. Sí. ¿Como qué elementos? Aquí fue, por ejemplo, el segundo momento afortunado que durante todo el tiempo que estuvimos ahí en el trabajo de campo, no hicimos ningún juicio a priori sobre lo que estábamos viendo. Nunca nos sentamos a compartir, digamos, conclusiones. En ese momento fue como un ejercicio reflexivo muy personal, tanto tuyo como mío, y del cual no hicimos ningún comentario hasta que regresamos acá a la Ciudad de México. Pasaron unos días, así como... Todavía en el camino íbamos civilización, íbamos llenando como cuadros. La tabla de observación. La tabla de observación. Y fue, creo, después de unos días de reflexión, de estar distante de lo que había pasado, que nos sentamos a platicar sobre el tema. Y la coincidencia fue muy satisfactoria, ¿no? Porque ambos coincidimos que no habíamos encontrado estos elementos, pero que habíamos encontrado prácticas que estaban ligadas evidentemente a un movimiento político y a un ejercicio de poder, ¿no? Eran unas relaciones de poder a las que se podían ligar el concepto de afromexicanidad y no a cuestiones culturales, ¿no? Y creo que la primera reacción fue, por lo menos la mía, creo que esto nunca te lo compartí, es la primera vez que te lo voy a compartir, por lo menos la mía fue miedo. O sea, le tuve miedo a lo que teníamos enfrente, porque hay que decir que a lo largo de este trabajo nos encontramos con gente muy linda que nos abrió las puertas literalmente de su casa, de sus vidas, de su comunidad, de sus prácticas, la maestra Donají, la maestra Patti, Donita, Alejandra, el maestro Sergio, hoy diputado Sergio Peñalosa, etcétera, ¿no? La misma doctora María Elisa Velázquez, gente muy comprometida con este concepto, con la visibilización de la afromexicanidad, que nos parece legítima, pues, pero nuestra responsabilidad como investigadores era mantener la objetividad hasta donde fuera posible. Y esto nunca es fácil, ¿no? Cuando vas formando como estas relaciones más íntimas con el campo. Uh-huh. Entonces era un temor de decir, ahora, ¿cómo hacemos para decir que lo que vimos es diferente a la narrativa a la que se nos está presentando, ¿no? Por lo menos ese fue como mi primer conflicto. Uh-huh. Me parece que ese miedo, esa inseguridad, esa sensación pues fue compartida, desde luego. Me parece que sí hubo un trabajo previo bastante arduo en el que
estas personas a las que mencionas, y creo que más nos prestaron bastante ayuda, nos ayudaron bastante. El maestro Miguel. El maestro Miguel, digo, nos recibieron en su casa, nos abrieron sus vidas, nos abrieron sus narrativas, nos compartieron un montón de cosas, pero ahí había datos. Y creo que sí había como una responsabilidad intelectual el ser congruente con los datos que teníamos. Y si bien no había como eso que nosotros esperábamos ver, sí nos encontramos con otras cosas. Tú le llamas narrativas, pero también la podemos llamar como un discurso. Sí. Sí, bueno, lo primero que encontramos, y creo que lo primero que pusimos sobre la mesa, fue el objeto de la investigación, el objetivo. Nosotros íbamos por un estudio cultural, queríamos encontrar estas prácticas culturales, ver cómo se relacionan con una África negra, y cómo había moldeado la identidad de la comunidad afromexicana de Coajinicuilapa, cosa que no encontramos. Es decir, la primera conclusión es que no hay elementos culturales sólidos que vinculen la identidad de la comunidad de Coajinicuilapa, de la comunidad negra de Coajinicuilapa, con África, ¿no? Ahí pudimos encontrar algunos elementos que se repetían en el discurso, elementos culturales me refiero. Uno de ellos, y creo que es el más fuerte que encontramos, fue el tema de la danza de los diablos, ¿no? Hay un vínculo identitario cultural de la comunidad muy fuerte con la danza de los diablos. Sin embargo, hicimos una investigación documental exhaustiva, que tuvo que ver con la musicología, que tuvo que ver con la religión, que tuvo que ver con la observación de las prácticas culturales de cada una de las regiones de África que se habían señalado como posibles lugares de las que vinieron los esclavos africanos entre los siglos XVI y XVIII a la zona de Coajinicuilapa, y ninguno... El dios Ruja, por ejemplo. El dios Ruja, por ejemplo, y no encontramos ningún elemento que sustentara el origen de la danza de los diablos en África. Incluso no encontramos ningún elemento que la sitúe antes de, me parece, el primer encuentro de pueblos negros, ¿no? Eso ya fue en los años 90. Eso ya es una historia muy reciente, ¿no? Y como eso pasaron otros temas, el baile de Artesa, que no lo podemos relacionar directamente con el África negra, el tema de la comida, ¿no? Por ahí nos habían dado la pista del arroz, por ejemplo. Tenemos elementos culturales como la nao, históricos como la nao de China, que son más sólidos en cuanto al arroz hervido, ¿no? La presencia del arroz en toda esta zona geográfica que se conocía como el Mar del Sur. Y son elementos que no se sostienen ni histórica ni culturalmente, porque son elementos que van compartiéndose durante toda la franja costera, digamos, no a partir de Acapulco a Huatulco, sino incluso de Acapulco a Jalisco, ¿no? Es una zona grande, es una zona amplia, es una zona mestiza. Lo mismo pasó con las cuestiones musicales, los instrumentos que pudimos observar para la danza de los diablos, como la charrasca, como la tigrera. No encontramos esos elementos que los pudiera ligar culturalmente con África, en particular con las zonas de África que se señalan, repito, como las zonas de origen de los esclavos de esa zona. Encontramos muchos elementos culturales, ayúdame, elementos culturales, no me refiero, elementos culturales que no corresponden a la identidad que se debería de tener cuando se busca un origen africano.
Es decir, por ejemplo, el tema de los turbantes, ¿no? Y era como una O sea, son elementos África imaginada. son elementos muy nuevos que se van integrando, ¿no? Ujú. Esa sería como la primera conclusión a la que llegamos, ¿no? No hay elementos culturales que puedan ligar la identidad cultural de la zona Guajini-Cuilapa con el África subsahariana. Y además había una África, encontramos que había una África como imaginada. Los redondos también, Los ¿no? El redondos tema de los también. redondos era otro de los elementos concurrentes. Que esos redondos, pues encontramos que no eran construcciones que única y exclusivamente se pudieran ubicar en África o en esa zona de África subsahariana, sino también las encontramos en zonas mayas, por ejemplo, en zonas de Oceanía, Los melanesios. Ajá. melanesios, por ejemplo, y que muchas veces como que entraba como muy forzado. Melanesios que llegaban a Además. América, voy a hacer esta aclaración nada más, por la nao de China, ¿no? O sea, había como otra posibilidad de entrada cultural. Ujú. Y también lo que llama la atención es que no son elementos compartidos por el común de la población. O sea, la identidad cultural afromexicana no es compartida por la base social, es apenas compartida en un discurso de cierto grupo Ujú. político, Ubicado en una región muy muy específica de particular, México. que no es y que además no está en Guajini-Cuilapa, ¿no? Que no Además. pertenece a Guajini-Cuilapa, sino que está más relacionado con la zona de Oaxaca. Porque cuando hacíamos nuestras investigaciones decíamos, bueno, ¿por qué te consideras afromexicano? Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues por las cuestiones culturales, por nuestra cultura, nuestra música. ¿Cuáles son esos elementos culturales? La gente no podía identificar estos elementos identitarios, ¿no? No había una identidad, no hay una identidad que se pueda sustentar en elementos culturales, en prácticas culturales propias de África. Lo que te iba a decir, no sé si lo compartas, que eso africano de repente que se trata de vincular o que se busca vincular con lo que vimos ahí en Guajini-Cuilapa, de repente sentimos que entraba como muy forzado, muy forzado, que era como producto de una África tal vez imaginada, en donde una palabra que sonaba así como que medio rara, pues ya se relacionaba con... Esa es una palabra africana, ¿no? De origen africano. Pero que no tenía como otra referencia más que el que suena a, ¿no? Es decir, no había como un rigor que pudiera vincular directamente esa palabra con el habla de una región de África, y eso nos empezó a generar bastante ruido. Y uno de los elementos que me parece que, o de los elementos que me parece que sí creaban como un consenso del por qué te consideras afromexicano, pues era el elemento fenotípico. Sí, o sea... Era el elemento claramente que creaba un consenso. A ver, hay que aclarar que sí hay una comunidad evidentemente negra, fenotípicamente hablando, ¿no? Identitariamente hablando, culturalmente hablando, no lo sé. Creo que eso es más producto de la propaganda, que se hizo en vísperas de esta, que además es muy raro, ¿no? Esta propaganda para contestar un censo de población, ¿no? Es como... O sea, nadie hace una propaganda para decir, si te preguntan si eres mestizo, di que sí, ¿no? O sea, era una cuestión de propaganda esta relación con la identidad. Nos lo dijeron los niños en el focus group. Asumirse como afromexicano a través de una propaganda. De la propaganda que el mismo INEGI hizo para que ellos se asumieran como afromexicanos y no relacionado a elementos culturales sólidos, ¿no? Exacto. Sí, era muy curioso, por ejemplo, cuando hace ratito que hablabas de la comida, hace ratito que hablabas como de esos elementos de baile, etcétera, pues encontramos que la comida típica, la comida característica ya pues no es tan diferente a la que había como en otras
en otras regiones culturales, incluso muy cercanas a Coajimalpa, es decir, el pozole, los tamales, etc. Y ese elemento sí pesaba bastante, el elemento fenotípico, es decir, era el elemento, me parece, que creaba un mayor consenso, es decir, asumirse como negros y a partir de ahí tener como una manera de situarse ellos frente a su comunidad y frente a las demás, porque era muy curioso. Otra de las cosas que nos compartían, que de repente de manera interna podían llamarse negro, etcétera, pero cuando ellos, y no había ningún problema, no generaba ningún conflicto, pero cuando ellos salían, ya sea que vinieran a la capital o iban a alguna otra población y escuchaban esa palabra, sí sentían que la palabra negro llevaba una connotación no solamente negativa, sino despectiva, grosera, etc. Entonces, bueno, ahí como que encontramos esa parte, ¿no? Que también nos llamó bastante la atención. Entonces, claramente, creo que lo que encontramos fue un discurso. Había como un discurso que apuntaba hacia la afromexicanidad. Una afromexicanidad que se vinculaba con atisbos o con elementos muy pequeños, muy endebles con lo africano, y que se vinculaba mucho más con elementos mestizos, con elementos indígenas y con elementos católicos, cristianos, españoles, lo cual no los demerita, desde luego, pero me parece que ahí hay un elemento que se tendría que revisar. Sí, lo que encontramos fue que era un movimiento racial. Era un movimiento racial y político. Y cuando encontramos, cuando llegamos a esta hipótesis, que era un movimiento racial político, fue que entonces cambiamos la metodología y el abordaje hacia el tema, ¿no? Porque tú decías, ya estaban los datos ahí, ahora ¿qué hacemos? Si ya no nos sirvió el primer método. Entonces, decidimos abordar a partir de esto, encontrar un nuevo marco teórico que nos pudiera ayudar a descifrar lo que habíamos encontrado. Habíamos encontrado un movimiento racial, un movimiento político, mucha relación de poder, un discurso muy bien armado, articulado. Y entonces fue ahí cuando casi, y este fue creo que el tercer momento afortunado de esta investigación, o sea, casi lo soltamos al mismo tiempo cuando dijimos, bueno, ¿y ahora desde dónde lo abordamos? Y casi al mismo tiempo dijimos Foucault, ¿no? Foucault es el camino. Y habíamos hecho unos meses antes una discusión por ahí sobre su obra. Hablamos sobre el orden del discurso. El orden del discurso. En primera instancia. Porque justamente creo que y ese fue como que el primer texto que a lo mejor empezamos a relacionar con lo que habíamos visto. Por eso que comentabas hace ratito esa vinculación de ese discurso que encontramos con elementos de poder. No solamente poder político, sino poder de otro tipo de poderes, como un poder social, como un poder económico, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, ya habíamos tenido como esa discusión, o ese abordaje, ese comentar la obra de Foucault y sobre todo el orden del discurso, en donde pues se da esta vinculación, como lo comentamos hace ratito, entre discurso con elementos de poder. Es decir, el discurso no es neutro, el discurso tiene intereses, tiene alguien que lo genera, tiene alguien que lo difunde, tiene alguien que lo protege, ¿sí? Tiene alguien que lo resguarda, y además hay todo un sistema de ¿qué? Todo un sistema de castigos, a quien de alguna manera
transgrede ese orden discursivo. Sí, y cuyo objetivo es justamente la materialidad de este discurso, ¿no? Entonces, bueno, ese fue nuestro primer acercamiento, nuevo acercamiento teórico a lo que teníamos. Teníamos un discurso, teníamos un montón de narrativas muy similares que no se salían de parámetros muy establecidos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue tratar de articular una metodología a partir del orden del discurso de Foucault, donde encontramos, bueno, los originadores del discurso, los repetidores del discurso, los difusores, los creadores, las sociedades de discurso, los elementos de castigo y la materialidad discursiva. Y a partir de ahí lo que encontramos fue que había un origen del discurso que primero lo situamos mal porque faltaban elementos de investigación. Lo situamos justo en México Negro, la organización México Sí. Negro. Situamos ahí el origen del discurso de la afromexicanidad con el maestro Sergio Peñalosa, ¿no? en primer momento. Y bueno, de ahí empezamos a articular todos los demás jugadores de este discurso, y cuya materialidad tendría que ser justamente el reconocimiento de la afromexicanidad a nivel constitucional, cosa que ya se dio en el 2019, no me equivoco, a nivel federal, y bueno, antes en diferentes estados de la República, entre ellos el Distrito Federal, Oaxaca, Guerrero, etc. Entonces, esa era la materialidad discursiva. Pero a la par de que estábamos haciendo este acercamiento teórico a partir de Foucault, no abandonamos el tema cultural del todo y hicimos un acercamiento teórico, ahora sí, a partir de Aguirre Beltrán. Y ahí fue la siguiente sorpresa que tuvimos, ¿no? La siguiente sorpresa es que, siendo Aguirre Beltrán digamos, la figura como más importante en cuanto a gente que ha investigado la afromexicanidad, pues creo que si queríamos ver lo que había visto Aguirre Beltrán, creo que llegamos a una conclusión como que muy parecida, porque él también afirma que justamente esos elementos africanos presentes en Coajimalpa y Lapa pues son como muy reducidos. Sin embargo, hay un elemento común de elementos culturales mestizos. Sí, principalmente vimos dos obras, que fue Cuixla y el de Los Negros de México. Los Negros de México. Aguirre Beltrán en su prólogo reconoce sus limitaciones antropológicas y también reconoce sus paternalidades ideológicas. Antropológicas, ¿no? Y bueno, en las obras realmente no encontramos un estudio cultural sólido, todo es anecdótico, todo es anecdótico, no hay rigor en cuanto al estudio cultural que él presenta. Sin embargo, estas dos obras tienen una riqueza histórica incalculable, o sea, son unos tesoros históricos en cuanto a la historia de la negritud en México, y es una historia que no se nos cuenta, que es parte también de los reclamos muy legítimos de la comunidad afromexicana, y hay que hacer aquí una aclaración, que desde la Combi, cuando hablamos de afromexicanos, nos referimos a México Negro, ¿no? Y los simpatizantes de este movimiento, que ya tienen diferentes asociaciones, pero a ellos, no a la comunidad de la zona de la Costa Chica. Entonces, Aguirre Beltrán nos cuenta, digamos, como la historia paralela de la historia oficial que nos cuentan en la escuela, ¿no? Y cuando uno lee esta historia,
Entonces hace mucho sentido la actualidad de nuestro país, hace mucho sentido la propia historia personal de uno, hace mucho sentido la conformación actual del país incluso, Claro. ¿no? El papel que jugó el negro dentro de esa construcción económica, de esa construcción, cómo se fue construyendo económicamente el país, productivamente el país, la manera en la que se integró en las actividades productivas el ciudadano negro. Pero además Aguirre Beltrán nos hace un relato histórico de Coajinicuilapa desde la época prehispánica, o sea, desde antes incluso de la dominación mexica sobre la zona de Cuixla, hasta la época ejidal de Lázaro Cárdenas. O sea, es un relato histórico de una riqueza impresionante. Sin embargo, lo que encontramos es que este relato histórico no se cuenta incluso por la comunidad afromexicana. Es decir, Aguirre Beltrán nos cuenta una historia de una hacienda. Cuixla fue una hacienda ganadera durante toda su historia, desde la época temprana de la colonia hasta la reforma ejidal, el reparto ejidal de Lázaro Cárdenas. Estamos hablando de toda la vida histórica de Coajinicuilapa fue una hacienda, pero nadie habla de la hacienda ni del papel del negro en la hacienda. Si no podemos comprender la figura de la hacienda, no podemos comprender la figura del esclavo negro. No podemos comprender México. No podemos comprender la Además, esclavitud y no podemos comprender México, porque digamos que esto es un relato micro que se extiende después a todo lo macro. Histórica y geográficamente. Exactamente. Entonces, pero ahí este relato histórico lo que nos estaba diciendo era cómo iban cambiando las dinámicas, las formas de relación, las formas económicas, las formas ideológicas de la hacienda, ¿no? Eran las entrañas de la hacienda, quiénes eran los dueños, cómo vivían, cómo se relacionaban con los indígenas, ¿no? No se puede entender esta confrontación entre afromexicanos e indígenas si no se estudia esta historia que nos relata Aguirre Beltrán. Y ahí entendimos que teníamos otra cosa ahí, que entonces el análisis del discurso no era suficiente para entender la complejidad de lo que había pasado en Coajinicuilapa, ¿no? En Cuixla. Y había un elemento ahí que nos hacía falta justamente indagar, que es cuáles eran esos elementos que le daban como sustento a esa forma de pensar, esa forma de asumir, esa forma de conceptualizar la afromexicanidad, por así decirlo. Que a partir de qué elementos se puede constituir, qué elementos teóricos, qué elementos culturales, qué elementos históricos, científicos, geográficos, etcétera, permitieron en un momento dado de la historia el que ese concepto, ese movimiento, eso que conocemos como afromexicanidad, tuviera como una lógica. Tiene una lógica desde esa perspectiva, desde la perspectiva actual, desde la perspectiva de los años 90, que es en donde más o menos surge. Pero es diferente el papel que jugaron los negros, por ejemplo, durante la época colonial y en la época de la independencia, con Morelos. Sí, entonces bueno, ahí nos dimos cuenta que teníamos ahora un estudio histórico, teníamos un relato histórico. Entonces dije, ¿desde dónde podemos abordar
toda esta narrativa que nos había dejado Aguirre Beltrán. Y entonces encontramos, curiosamente, desde esta idea que teníamos que no podíamos comprender a esos negros del siglo XVI, XVII, desde la visión actual. Y entonces encontramos el siguiente instrumento metodológico, que es justamente este que tengo aquí, que son las palabras y las cosas de Michel Foucault, una arqueología de las ciencias humanas. Tenemos que aclarar primero que Foucault nunca hace metodología. Sí, nunca planteó una metodología, ¿no? Nunca planteó una metodología, pero sí planteó una arqueología de la historia. Y aquí tenemos que explicar un poquito a Foucault para poder comprender a qué se refería él con esta arqueología, ¿no? Foucault se definió a sí mismo, y esto sí lo hizo él, como un arqueólogo un historiador de la epistemología. Lo que Foucault hacía, o lo que Foucault hizo, o trató de hacer, fue hacer un estudio histórico sobre cómo iba cambiando la epistemología en cada época, ¿no? O sea, para él la historia no era como esta secuencia de hechos, de momentos relevantes en las sociedades. Para él la historia era una historia del pensamiento. Es decir, había momentos, o hay momentos, donde la epistemología, y entendemos por epistemología la forma en la que nosotros comprendemos el mundo, los conceptos desde el que lo comprendemos, las palabras desde el que lo comprendemos, y la relación de estas palabras con las cosas que existen, como comprendemos el mundo, ¿no? Y a eso es lo que Foucault dice una arqueología de las ciencias humanas o de la historia, ¿no? Estas ciencias que también van determinando la forma en la que entendemos el mundo, y en que, digamos, como que en cada periodo hay una ciencia predominante que viene a ordenar o que viene a explicar una epistemología el mundo, que va más allá de la ciencia, es decir, ahí entran elementos de tecnología, entran elementos de poder político, de religión, etcétera, ¿no? Es decir, esa episteme que hay en cada época, pues está llena de elementos ideológicos, culturales, científicos, epistemológicos, etcétera, ¿no? Aquí había varios problemas. El problema es que no había un abordaje metodológico muy claro, es decir, eso lo tuvimos que ir construyendo a partir de lectura y a partir de discusión. La otra es que claramente Michel Foucault se plantea como tres momentos históricos. El elemento, y él no, de hecho cuando los explica no lo hace cronológicamente, es decir, él empieza desde el Renacimiento, después la época clásica, y después se regresa, perdón, después la modernidad, y por último se regresa hacia la época clásica. A partir un poquito de la lingüística, si tú quieres, a lo mejor, la manera en la que las palabras se relacionan con los objetos, con las cosas. A partir de ese detalle que me parece que puede ser anecdótico, fue como el elemento que tal vez él pensó que serviría como para explicar estas epistemes, esas tres epistemes, la manera en que las cosas se relacionan las palabras se relacionan con los objetos, palabras con los objetos. A partir de esa relación, ¿sí?, hay elementos de tipo económico, político, ideológico, elementos de poder, etc. Es decir, cada episteme representa una manera de entender la realidad, de comprender por qué las cosas son así, o de situarnos en un momento histórico. Como tú lo comentabas, pues es incorrecto
tratar de tener un acercamiento a el papel que estaban jugando los negros, tal vez en el siglo XVI o en el siglo XVII. De repente se entiende la colonia como si fuera todo un periodo igual, como si fuera lo mismo, y no, de repente pues hay periodos. La colonia tuvo, no es lo mismo la colonia del siglo XVI que la del siglo XIX, de principios del siglo XIX. Eran mundos totalmente diferentes, ¿no? Había un episteme, por así decirlo. Y entonces la época se queda hacia la época de la modernidad, ¿no? Ya no estamos situados tal vez en esa episteme, sino en una perspectiva de la posmodernidad, justamente. Lo cual nos representaba un reto no menor. Era como que hacer avanzar lo que había analizado Michel Foucault en esos 3 momentos históricos hacia un cuarto momento histórico en el que nace justamente, en el que tiene una razón de ser el surgimiento de la afromexicanidad, del concepto de mexicanidad, porque no se puede entender sino desde la perspectiva de lo posmoderno. Entonces, bueno, ahí fue como que todo un reto, ¿no? Todo un reto medio histórico, filosófico, científico. Ir haciendo análisis de el papel del negro en México en estas 3, 4 momentos históricos, con todos los elementos que pudieron haber influido con el devenir justamente de los negros aquí en México. Y para tratar de comprender por qué justamente la afromexicanidad nace en ese momento histórico concreto, ¿no? Y por qué toma esas características. ¿Qué pasa ahí en ese momento? ¿Qué sucede ahí en esa construcción metodológica? Ese pasar de la teoría, las palabras y las cosas, es un planteamiento teórico interesante, hacerlo metodológicamente aplicable, metodológicamente lógico, y que nos permitiera acercarnos a este concepto central, que era la afromexicanidad. El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentros. Somos comunidad. Somos comunicación para el bienestar.